Lei 180 da Itália, e que convidamos algumas pessoas importantes nessa área do Brasil e de fora do Brasil. Manuel Desviati já tinha sido convidado para estar conosco, mas infelizmente por problemas pessoais não foi possível que ele estivesse em pessoa, mas ele esteve em vídeo, ele mandou. Então, assim, já tivemos naquele momento uma apresentação que ele fez. E, por nossa sorte, esse ano, o doutor Desviati estava participando já de um congresso também em Fortaleza, um congresso da Rede Unida, e nós conversando, né, trocando e-mails, eu descobri que ele estava no Brasil. Eu falei, então é impossível ele estando no Brasil, ele não vir para a Bahia. Então conseguimos fazer, conversar, ver um momento que fosse viável na sua viagem. E então ele está nos dando esse prazer de estar conosco, fazendo essa conferência hoje sobre da desinstitucionalização à saúde mental coletiva. Então eu acho que é um tema extremamente instigante, contemporâneo, coisas que eu acho que a gente vai ter um enorme prazer também em poder discutir com ele, aproveitar um pouco dessa presença, e eu acho que a experiência que Manuel Desviati acumula, tendo sido consultor da Organização Mundial de Saúde para justamente os processos de desinstitucionalização, no momento onde se vivia situações ainda muito mais difíceis, de manicomialização, de hospitalização pesada. Então ele teve a oportunidade de transitar pela América do Sul e também pelo Brasil. Então eu acho que sim, desde esse momento da década de 90, que vir ao Brasil e conhecer a nossa realidade, e mesmo à distância ele vem aqui e continua acompanhando. Então eu acho que nesse sentido para a gente vai ser bastante proveitoso tê-lo conosco. Aí, só para lembrar que eu cheguei a mandar um pouco para vocês, sem óculos eu hoje não leio mais muita coisa. Eu vou apresentar um pouquinho mais formalmente. Então, o Dr. Manuel Desviati, ele é psiquiatra, participou desde suas origens nos processos da reforma psiquiátrica na Espanha e em outros países, dirigindo e assessorando processos de desinstitucionalização e criação de recursos comunitários. Colaborou como consultor da Organização Pan-Americana de Saúde, OMS, no Brasil e em outros países da América Latina. É ex-presidente da Associação Espanhola de Neuropsiquiatria, membro da Comissão Nacional da Especialidade de Psiquiatria em seus momentos também de constituição, criador, junto com uma associação de usuários e familiares, de uma fundação para a criação de emprego para pessoas com problemas de saúde mental, fundador da revista de la Asociación Espanhola de Neuropsiquiatria, das revistas Psiquiatria Pública e Átomos, Saúde Mental, Comunidade e Cultura, e da coleção Clássicos de la Psiquiatria. Autor e coautor de numerosos livros de psiquiatria e saúde mental, dentre os quais se destaca A Reforma Psiquiátrica, que é um livro que eu acho que muitos de nós temos. Eu tenho, porque eu vou querer até o tom. E publicado em português pela editora Fiocruz e várias vezes reeditado. Desde 2013, ele dirige uma nova coleção de livros, Saúde Mental Coletiva, e, na atualidade, é docente na Universidade Nacional à Distância, UNED, onde dirige 2 cursos de especialização, especialista universitário em saúde mental coletiva. Então, esse é uma breve apresentação. Eu acho que o mais relevante, eu acho que ele vai poder estar passando com essa conversa conosco. Então, eu agradeço já a presença de todos vocês e agradeço muito, Manuela, por sua vinda aqui, por estar conosco, poder
lugar, voy a hablar en español. Intentaré hablar despacio y porque si intentara hablar en portuñol me entenderían mucho peor, probablemente. Cometerían los mismos errores que hay ahí en la pantalla de do en vez de a, Bien, lo siguiente es dar las gracias a la universidad, dar las gracias a los profesores Torrente y Mónica Núñez, Mauricio y Mónica, por haberme invitado. Para mí es un placer estar de nuevo aquí en Salvador de Bahía. He venido algunas veces, a veces en vídeo, pero antes también había venido sin vídeo a algún tipo de conferencias, hace ya muchos años. Lo que yo intentaré explicar, hablar hoy, es, siguiendo el título, qué ha sucedido con la reforma psiquiátrica y cuál es la situación actual. Pero sobre todo voy a centrarme más en cuál es la situación actual. El estudio del movimiento de salud mental comunitario, yo creo que prácticamente ya forma parte de la cultura de ustedes, porque hay muchos años ya de trabajo en este sentido y hay muchas y muy buenas publicaciones en su país. Probablemente la situación internacional ahora está afectando más a otros lugares que América Latina y que a Brasil, que está viviendo un momento de desarrollo en las ciencias, en la salud mental. Bien, eso habrán leído ustedes, ya no lo voy a leer, es como la cita inicial de mi charla, donde quiero enmarcar lo que voy a hablar. Creo que tengo un aparato de la luz. Bueno, me han dicho que me sentara porque es más fácil para hay un presentador en la televisión española muy bueno, progresista, que cuando cambia de lugar dice: voy a decir cosas importantes, me siento en el pico de la mesa. No tan importante. Bien. Entonces, es indudable, como decía antes, es indudable que el movimiento de reforma psiquiátrica, de desinstitucionalizado, que se inicia por los años 50, ha conseguido grandes conquistas. Es indiscutible que ha cambiado en parte el imaginario social de buena parte de los países periféricos y los centrales. Y ha planteado interrogantes, ha resuelto problemas o ha planteado problemas éticos de la atención manicomial, de la atención a la salud mental, y ha planteado también un problema importante de toda la sanidad, que es de qué forma se puede incorporar la ciudadanía a la gestión, a la planificación de la salud, es decir, de qué manera eso que se llama empoderamiento se puede hacer verdad y hasta que se puede hacer porque la pregunta sería para muchos lugares que se ha hecho una salud mental comunitaria en ausencia de comunidad, en ausencia de una participación real de la comunidad. Eso en ustedes probablemente no es el problema. Y bueno, después de esto, estos serían los temas que quiero hablarles, pero antes de hablar de las estrategias para el futuro, como señalaba en la diapositiva anterior, uno de los grandes problemas que en estos momentos hay es la evolución de la gobernanza del mundo, la situación de crisis económica que está castigando duramente a todo el planeta, a todo el mundo, pero especialmente a la Unión Europea, y destruyendo los signos de identidad de la Unión Europea, de los países europeos, que tenían que ver con más o menos el estado del bienestar. Aunque en muchos lugares ese estado fuera precario, sin embargo formaba parte
del ideario, igual que determinados principios democráticos que se están perdiendo. Por último, quería hablar de las estrategias. ¿Qué se puede hacer ahora? ¿Qué se puede hacer en esta situación? No qué hemos hecho, sino qué no hemos hecho, y cuáles son los problemas que hemos podido encontrar y de cuáles pueden ser los caminos en este futuro incierto por el desarrollo neocapitalista, neoliberal. Empezaré un poco muy corto con precisamente esta política que enmarca todo el problema de las prestaciones sanitarias y sociales tan imprescindibles para poder desarrollar una salud mental colectiva. Evidentemente hay un problema, y es que, como hablábamos anoche con los compañeros, el momento en que se están iniciando las reformas psiquiátricas más tardías, como pueden ser la española y la brasileña, coincide con el momento que en el mundo, después de la caída del muro de Berlín, al no haber otra parte, aunque aquello hubiera sido un fracaso, al no haber otra parte, las fuerzas del mercado, los grupos internacionales, intentan ir más lejos y una de las conquistas para ellos necesarias que buscan para convertirlo en mercado es la sanidad y las pensiones. Entonces, curiosamente, cuando se inician los procesos de reforma en los años 80, coincide con que se empiezan a destruir los baluartes que como era el Servicio Nacional de Salud inglés. Bueno, ustedes lo conocen, la política de Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en el Reino Unido. Bien, el ensayo que van a hacer las políticas que inician con una serie de programas a través de la concesión de la deuda a los países, de la manera de gestionar la deuda a los países, de los préstamos. El primer ensayo que se hace es en los años 90, precisamente en América Latina. Ustedes lo sufrieron, yo no se lo voy a contar porque ustedes lo conocen mejor. Es decir, eso empezó privatizando realmente, exigiendo al gobierno brasileño la privatización al tiempo que el servicio a contracorriente se estaba estableciendo un servicio único de salud. El Fondo Monetario estaba exigiendo que se desarrollaran planes privados de salud y que no podía ser solo un servicio, con lo cual las contradicciones que tenían los gobiernos en realidad muchas veces no obedecían a un buen o mal gobierno, obedecían a unas presiones económicas que podían no haber atendido, pero que en aquel momento eran el marco internacional y eran las directrices del Fondo Monetario Internacional. El ciudadano tenía que hacerse responsable del gasto sanitario, porque él era el responsable de su enfermedad. Esa era un poco la política. En el fondo escondía simplemente convertir la sanidad en abrirla al mercado, abrirla a los mercados. Bien. No me voy a extender en esta historia, pero sí señalar, porque me parece muy importante para mi país, sobre todo ahora, y para el suyo en la construcción de los años 90 y posteriormente, que las contradicciones de los procesos de reforma colectiva están en la base de intentar hacer unos sistemas socializados en una economía capitalista neoliberal. Entonces, ese es el marco, y ese es el marco en que nos tenemos que mover. Bien, ya voy a pasar a qué consecuencias está teniendo la crisis. No les voy a contar qué es lo que supone la crisis en Europa, ya lo he dicho antes, es un intento solamente de desmontar todo lo público y privatizar todo lo público lo antes posible. ¿Cuáles están siendo las consecuencias para los países más, digamos, pobres europeos, que son los del sur? Grecia, Portugal, España. Italia no es un país pobre, tampoco es un país pobre España. Me refiero respecto a Alemania, respecto a otros países. ¿Cuáles son las consecuencias? De momento, los datos que tenemos, que todavía son datos, bueno, algunos son fiables, otros son aproximaciones. Sabemos que en España
están aumentando un 20% las depresiones, que coincide en una franja de los estudios que puede ir de 15, 16 a 20, con lo que está sucediendo en Portugal. En Grecia no me atrevo ni a decirlo porque no sé, no son fiables, pero están hablando del 40%, están hablando de unas tasas impresionantes. Está aumentando los trastornos mentales comunes, es decir, la ansiedad, la depresión. El señor que pierde el trabajo no tiene una patología mental, pero está mal. Y entonces las consultas, la atención básica, atención primaria, la urgencia hospitalaria está siendo saturada por personas que no saben qué hacer con su vida al perder el trabajo y no tener ninguna perspectiva futura de volver a tener trabajo. Bien, agravamiento de condiciones persistentes, la tasa de suicidio, que se ha intentado esconder diciendo, bueno, que no tal, por una epidemiología próxima, digamos, a los gobiernos de España y tal. Ahora está demostrado que ha aumentado el suicidio con una relación desde el inicio de la crisis entre un 11 y un 14% en España. Aumentan enfermedades que habían desaparecido, como la tuberculosis, se ha reducido la expectativa de vida y hay un aumento en general de la morbilidad y mortalidad. Pero, ¿qué consecuencias se está teniendo en los servicios de salud mental? ¿Qué consecuencias afectan al proceso de reforma? La primera, se están cerrando los centros de salud mental, es decir, lo que ustedes llaman CAP, o están siendo incorporados como consulta externa al Hospital General. Las redes, que es un principio fundamental del trabajo en colectivo, están siendo fragmentadas. Una parte hospital, por otra parte ambulatorio, lo que queda, y por una tercera parte completamente separada, más cerca de servicios sociales que de los sanitarios, todo lo que tiene que ver la atención a la cronicidad, rehabilitación. Esto estaba junto, unido, se está fragmentando. Otro principio fundamental de un trabajo comunitario, un trabajo colectivo, es el territorio. Trabajar en un territorio que hay que conocer, su diagnóstico de salud, la epidemiología de ese... En fin, ustedes saben. Esto se está eliminando. De una manera, no se puede cambiar la ley general de sanidad, es una ley orgánica, pero lo que se está haciendo en todos estos lugares, que se hizo también en Brasil, para burlar las leyes generales, la propia Constitución, simplemente es sacarlo a través de una serie de trucos, de procedimientos amañados. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en la región de Madrid, como lo sería a nivel de ustedes un estado estadual, la Comunidad de Madrid tenía 16 territorios, 16 áreas de salud. En este momento lo convirtió todo en un área. Un área. Es decir, claro, un área para 6 millones de habitantes desaparece, y con una diversidad tremenda, perimetral, desaparece toda posibilidad. Ellos no han vulnerado la ley, porque han hecho área. Entonces, ese es un procedimiento como un ejemplo de la política que se está teniendo. Por otra parte, están volviendo otra vez los convenios con los hospitales psiquiátricos privados. Esto, cuando empezó la reforma en los años 70, 80, se cerró, se impidió. No había ninguna posibilidad ya de hacer convenios con los hospitales privados. Tenía que ser el público quien asumiera los convenios. Con unos plazos, unos tiempos, pero sí. En este momento se vuelven a hacer convenios con hospitales psiquiátricos dentro y fuera de la Comunidad de Madrid y de otros lugares. Hay un aumento, por tanto, de hospitales de leitos en hospitales psiquiátricos conveniados. Hay una proliferación y una demanda cada vez mayor de que haya longa estancia. Yo pongo ahí un interrogante. Mi interrogante va más allá de longa estancia. Mi interrogante es porque se está cambiando el lenguaje y en vez de hablar de unidades de rehabilitación o unidades de salud mental de residenciales, se habla de media estancia, longa estancia.
que es un eufemismo para hablar de hospital psiquiátrico y hospital psiquiátrico. Porque yo creo que ¿qué es una unidad medida por una unidad de tiempo? ¿Qué significa larga estancia o qué significa media estancia? ¿Cuánto tiempo? Es el enano más grande del mundo que no se entiende. Entonces yo creo que los recursos tienen que llamarse por lo que se hace dentro. Puede ser una unidad de rehabilitación, una unidad de psicoterapia, una comunidad terapéutica, pero no puede llamar una... Bien, pero ese es un cambio de lenguaje que conlleva problemas más allá del lenguaje, igual que la denominación de los servicios. En la reforma se cambió el nombre y empezó a hablarse de servicios de salud mental. Ahora se empieza a hablar otra vez de servicio de psiquiatría. Es decir, la separación, ustedes la entienden, la jerarquía, la concepción diferente, médica, biomédica. Esto es en el... Bien. ¿Qué significa esto? Evidentemente la reforma psiquiátrica no fue una mera organización, o no es, o no debe ser una mera organización y optimización de los servicios de salud mental, tiene que ir más allá. Es algo como un proceso complejo, hay que reconstruir realmente los conocimientos y las técnicas, implica un proceso técnico, implica, y esto es, lo he tomado exactamente de un libro escrito por un autor de ustedes, Pablo Amarante, lo de nuevos derechos, nuevos sujetos, nuevos derechos. Es decir, es un modelo que rompe con la psiquiatría tradicional, que establece tres ejes diferentes ya, no solamente un eje clínico, que es un eje clínico, social, político, que se acercan a un poco los principios fundamentales desde la salud pública, o desde la salud que define la salud colectiva, que es precisamente incorporar lo político dentro de un eje político y social. O la clínica ampliada que ustedes están manejando aquí, es decir, como desde la atención básica, atención primaria, como una manera de cambiar los servicios. Pero ¿qué ha sucedido con el conocimiento? Estábamos hablando un poco de la estructura, de la reforma, pero claro, hay algo que es importante, que ha pasado a lo largo de todo este tiempo con el conocimiento que aporta la reforma, los movimientos de reforma. Aquí, en mi opinión, hay que establecer una crítica. La primera crítica es que se ha perdido la psicopatología. O sea, es bastante difícil de entender que en un trabajo intelectual, teórico, porque tiene necesidad de una parte teórica, los profesionales no se pregunten por el porqué de las enfermedades. O sea, no se pregunten por qué. Es decir, que vivimos en una sociedad de un pensamiento pragmático norteamericano en el que plantea que probablemente lo que importa es conocer cómo se usan las cosas, no por qué son las cosas. Pero en un oficio como el de la salud mental, de psicólogos, psiquiatras, enfermeros, no se puede perder el saber cuál ha sido la historia, cómo se han construido los conceptos y qué significa la psicopatología y cómo puede evolucionar la psicopatología desde otro lugar diferente hasta ahora. Entonces este es un problema, y es un problema que afecta a la semiología, afecta a la clínica. Yo en las clases que doy a médicos y psicólogos en formación, les pregunto cuántos libros habéis leído de los fundadores de la psiquiatría. ¿Cuántos? De Farré, Pinel, Esquirol, ¿cuántos? De Kreperin, Miguel. Normalmente nada. Y están disponibles. Ustedes pueden acceder a ellos, como se lo decimos. Están disponibles. Los hemos puesto disponibles para que se puedan bajar en una colección que hicimos hace tiempo. No todos ellos, pero unos cuantos. En fin, hay otra historia que está definiendo la psiquiatría de hoy, que es que prescinde de la historia. Es como que no hay historia, es decir, no, eso está muy claro en los manuales que se utilizan en el los DSM, la clasificación, que se declaran la historia, cosa que es absolutamente imposible. En fin, lo que quería decir con respecto al conocimiento, y sin entretenerme mucho, es que no
la psicopatología que se ha hecho, que tenemos, es importante porque ha ido describiendo los síntomas, los porqués, pero es una psicopatología que se ha hecho dentro de los hospitales psiquiátricos, dentro de esos muros o dentro de los hospitales generales. Si queremos encontrar realmente una psicopatología que se adapte a los principios clínicos, éticos, asistenciales de la salud mental colectiva, tendríamos que intentar, a partir de esa psicopatología, construir una psicopatología que tenga en cuenta esos principios, que tenga en cuenta la involucración ciudadana, que tenga en cuenta conceptos éticos, conceptos que regulan, digamos, lo que es la vida ciudadana. Entre otras cuestiones, porque el problema, no sé si es que me estoy adelantando a lo que está poniendo eso. No, quería decir que el problema, no lo sé si va a aparecer después, pero el problema teórico nuestro ahora es que nos estamos encerrando en cuestiones muy flacas, muy pobres psicopatológicamente, es decir, con muy poca carga, digamos, teórica. Es lo que hablábamos ayer con los profesores, con Mauricio y con Mónica, de que el concepto que generalmente se utiliza es el de biopsicosocial, pero eso en sí mismo solo no es suficiente. Bien, mientras tanto, hay una psiquiatría, la psiquiatría que está enfrente de la psiquiatría, digamos, colectiva o de la psiquiatría comunitaria, que es la psiquiatría biológica. Esa psiquiatría biológica es dominante en este momento en el mundo. Es dominante en la psiquiatría, en la salud mental, como es dominante un planteamiento cognitivo-conductual muy reduccionista también y muy biológico también, que se plantea desde las facultades de psicología de buena parte de Europa. Entonces, claro, el problema es que hasta en los centros más comunitarios de mi país, los profesionales utilizan el DSM-5, las clasificaciones internacionales, que son absolutamente biológicas y farmacodependientes. Es decir, que estamos haciendo una práctica asistencial y clínica que es justo la que estamos criticando muchas veces. El problema yo lo planteo así: si realmente en la psiquiatría biológica que hoy domina ya no importa el sujeto ni su biografía, porque todo es un problema neurofisiológico, uno delira en función de una falla neurobiológica que algo rompe, y da igual ya con cuál es el contenido del delirio. Si nosotros ya no necesitamos el contenido del delirio, ¿cuál es el papel del psiquiatra o del psicólogo? No, en un libro blanco de la psiquiatría francesa, psiquiatría y psicología, porque es una federación que agrupa, la que saca el libro agrupa distintas asociaciones, decían que estábamos viviendo, si continuaba esto así, el fin de la psiquiatría. Esto se plantea en más lugares, probablemente para volver a convertirse en neuropsiquiatría o simplemente en neurociencia, pero ya no tiene sentido. Si la biografía, dónde ha vivido, cómo quiere, a quién ama, a quién no ama, de una persona, no importa a un psicólogo, un psiquiatra, a un profesional mental. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Exclusivamente la farmacología, o peor todavía, porque está renaciendo en España, en el electroshock, o cualquier medida de estas de tipo SPECT, imágenes cerebrales. Entonces ya es otro oficio, para mí es otro oficio. Y si sigue siendo nuestro oficio, entonces somos, digamos, muy pobres intelectualmente, porque se reduce nuestro campo intelectual. Bien. Y luego hay un problema importante, y es que todo esto está llevando a medicalizar la sociedad. Está llegando realmente a convertir los fármacos como la solución de todo, gracias a la influencia, digamos, de los mercados. Al final, el último estudio, el último planteamiento que ha hecho
el DSM-5, que habrán oído hablar, que es la última clasificación norteamericana, realmente plantea una historia dimensional y de espectro que hace que sea ya muy difícil determinar el principio dónde empieza la enfermedad, con lo cual está apareciendo los tratamientos precoces, que son medicamentos antes de que la persona, muchas veces adolescente, tenga ningún tipo, simplemente por un marco social, con una serie de ítems que la mayoría de nosotros quizá a lo mejor tuviéramos. Entonces, ese es el riesgo de etiquetar inicialmente a alguien que ya va a tener un estatuto de enfermo para siempre, que ya va a tener un estatuto de enfermo y su carrera va a ir por ahí, de alguna manera. Ese es un problema bastante grave en este momento. Bueno, esto es lo mismo, es decir, que en realidad lo que está haciendo es colonizando, digamos, el sufrimiento, y que lo que en realidad está pasando es que las fallas sociales, los fracasos de la organización social están intentando ser tapados dándoles una solución médica. Es decir, el problema de la violencia de adolescentes, el problema de determinado tipo de actos, generalmente lo que se pretende no es tanto criminalizarlos como psiquiatrizarlos, porque al psicologizarlos ya no es un problema social, eso ya es un problema que compete, digamos, a los profesionales sanitarios, con lo cual realmente te lleva a una situación imposible. Una persona que no tiene trabajo y no va a encontrar trabajo no es un problema psiquiátrico, es un problema social. Consecuente, puede llegar a tener una depresión grave, puede estar, pero lo que se está haciendo con todo es empujar, digamos, y con la aparición de nuevas patologías, tipo fibromialgia, etcétera, en los que no me voy a intervenir. Bueno, ¿qué es lo que se está consiguiendo con esto? Algo que algún ejecutivo de una empresa farmacéutica hace mucho tiempo planteó que a él lo que le gustaría es hacer fármacos para personas sanas, y esto es lo que hoy este hombre debe estar aposentado o muerto, pero realmente sería feliz porque esto se está consiguiendo en prácticamente todo el mundo. No me voy a entretener, pero ahí hay otro problema importante en el conocimiento, que es qué significa la manera en que se publica, cuál es el factor impacto, qué revistas tienen el factor impacto, cómo se hace, y eso sí me voy a entender en un momento, cómo se hace realmente la producción y qué significa dentro de los equipos, pero después voy a intentar seguir el orden de la diapositiva. Bien, prácticamente ya lo he dicho, es decir, que la cuestión del conocimiento hoy, resumiendo, significa fundamentalmente hacer otra psicopatología, una psicopatología que tenga en cuenta la posición ética, que tenga que optar entre público y privado como primera posición, es decir, del horizonte en que se plantea. Otra cosa es que luego tenga que trabajar en lo público o lo privado con condiciones del marco laboral, pero es diferente que uno tenga la idea clara y sobre esa se puede construir una teoría o no. Hay un problema que yo señalo en la diapositiva, que es que hasta ahora las críticas que se han hecho a la razón psiquiátrica se han hecho generalmente desde la ideología o la contracultura, es decir, se han hecho desde la denuncia social, se han hecho desde la antipsiquiatría, pero no se han hecho desde dentro del propio cuerpo psicopatológico, salvo algunas soledades, Lyme, Cooper, pero no se han hecho. Entonces, para mí, una de las cuestiones en este momento más importantes sobre la que se está trabajando en algunos pequeños lugares es de qué manera esto se puede resolver y construir una psicopatología diferente. Bueno, el otro aspecto importante, absolutamente importante, es qué papel juegan los ciudadanos, qué papel juega la ciudadanía, la comunidad en este asunto de la salud. Yo colocaba ahí de la comunidad la multitud,
y multitude está entre aspas por una razón, porque no sé cuál es la traducción posible. Es un término de Negri y Hart, de un libro de un filósofo italiano, político, que en realidad lo que plantea, creo que lo está puesto en una diapositiva y sería mejor, lo que plantea es que hace falta otro tipo de comunidad y que sea una comunidad donde las fronteras no existan, mejor dicho, que haya fronteras pero que sean permeables, que sean franqueables, que haya las posibilidades de una relación común, un trabajo común, respetando las identidades y la diversidad de cada uno. Más o menos esto es el planteamiento de ellos. Pero por eso, al hablar de comunidad, lo primero que tendríamos que preguntarnos es que, ¿qué comunidad, en qué situación está la comunidad en muchos lugares del mundo y en nuestros países? Porque a la comunidad le afecta la medicalización, la psicologización de esto, y le afecta otro fenómeno muy importante que es la fragmentación. El hecho de que de repente haya asociaciones de bipolares, esquizofrénicos, fibromialgicos, es decir, que se separen, es decir, que esto en política y se sabía muy bien, o sea, si en un momento que se separan las fuerzas pierden capacidad de negociación. Entonces, y sobre todo porque esa fragmentación permite que aquellos que tienen más cercanía con el poder político o más presión social pública pueden conseguir más recursos. Y entonces, por ejemplo, en España, patologías importantes pero menores tienen más recursos, por ejemplo, trastornos de conducta alimentaria o fibromialgia, que patologías de pacientes esquizofrénicos. Y luego, un problema muy importante es que la empresa farmacéutica está empezando lleva tiempo, financiando las asociaciones de familiares de usuarios. Y ahí está haciendo lo que ya hizo con los médicos y con los psiquiatras, es decir, comprando los líderes de opinión para que realmente respondan a la ideología, a las necesidades suyas de introducir el mercado y que luego al final se soliciten los fármacos más caros y ni mucho menos demostrado más eficientes. Esto yo creía que era un problema solo de España, de Europa, pero me encontré con un texto de Eduardo Vasconcelos que me decía de 2010 que es algo que estaba pasando también en estos momentos aquí, y él daba cifras, por ejemplo, con algo que es común en todo el mundo ahora, que es cómo ha crecido la venta de los estimulantes para el fenómeno actual de hiperactividad, en el que parece que ya todos somos hiperactivos. Entonces yo reúno los requisitos, de verdad, no hay ningún problema en decirlo todos. Entonces tendría que estar tomando, a lo mejor me vendría bien, es decir, tengo cierta resistencia a la medicación, pero bueno, este es un problema importante. Ya han visto que es abrumador, o sea, es pasar, por ejemplo, en Estados Unidos, en el Reino Unido, de 6.000 por año a 450.000. Es que no es una historia, y de 8 toneladas en 1990 en 21 toneladas en 2002. Y todo esto con guías de los servicios nacionales del Reino Unido, de Estados Unidos, etcétera, que no es simplemente una actuación digamos, poco clara por parte de los... Bueno, en cualquier caso, con independencia de estos, digamos, trampas, problemas que puede tener la comunidad y movimientos comunitarios, asociativos, sea cual sea su situación, esos movimientos son absolutamente imprescindibles. No podemos hacer ninguna modificación de la salud, ninguna planificación de la salud, ninguna gestión de la salud si no incorporamos a las comunidades con todos sus problemas. Entonces, el tema también difícil de traducir, que en España se traduce por empoderamiento, yo creo que aquí también, yo situaba en la diapositiva la historia que, en última instancia, lo que viene a decir es que las personas tienen que asumir como propia y gestionar su propia vida y gestionar, digamos, su propia salud, formar parte de ella.
Yo creo que en todos los libros de calidad y de planificación figura como una parte, donde la más importante, conocimiento de los problemas de la población, vuelta al conocimiento. Pero luego eso no es verdad, porque se hace de una manera formalista, ritual, con algunos representantes que generalmente no está recogiéndose o no se recoge posteriormente. Bien. De todas maneras, en estos momentos, yo creo que en todo el mundo hay un movimiento ciudadano muy importante y Brasil es el ejemplo mayor que ponemos siempre en cualquier lugar de cómo la ciudadanía ha hecho en parte suyo el problema sanitario y el problema de la salud mental en todo el movimiento de lucha antimanicomial y la cantidad de personas que se envuelven en los procesos de reforma de este país es inaudito en otros lugares. Las formas, y yo creo que eso puede cambiar completamente la manera de hacer psiquiatría y de hacer psicología, y por lo menos que es la apuesta del futuro. Y bueno, vamos a hablar de los equipos. El problema del equipo es que para las personas, para los de aquí que sean más mayores, veo que no hay mucho, pero para nosotros en los años finales de los 60, principios de los 70, la psiquiatría comunitaria se hacía en equipo. No, era uno de los principios fundamentales. Había comunidad y había equipo. Unos equipos democratizados en que realmente no había apartamentos psiquiátricos, sino que respetando los distintos oficios había un trabajo común y una elaboración común. Eso en buena parte del mundo y desde luego en mi país se ha perdido. Con la excusa de la presión asistencial, lo que se está haciendo en este momento es que el psiquiatra hace su trabajo, el psicólogo hace su trabajo, la enfermera hace su trabajo. Hay protocolos que relacionan el trabajo de unos y de otros, hay guías que lo relacionan, y hay buenas intenciones que permiten, pero como programa de actuación conjunta o se improvisa porque ese equipo funciona así o no se hace. Pero eso además lleva aparejado una serie de problemas importantes. Y es que se está produciendo, o se ha producido ya, mejor dicho, una separación importante entre quienes hacen clínica o asistencia y entre quienes escriben sobre la clínica o sobre la asistencia. Es decir, quienes investigan, las preguntas que hacen sobre su investigación, las preguntas que le hacen a su investigación no son las mismas preguntas que se hacen las personas que están en la asistencia. Generalmente, muchas veces, la investigación se hace en función de metaanálisis o de reflexiones en torno a bibliografía internacional y sus resultados tienen muy poco que ver realmente con lo que está sucediendo en la clínica. Al menos esto en los lugares donde yo conozco es una realidad. Probablemente aquí hay una producción mayor, sobre todo en libros y en revistas, de cuestiones que se plantean desde tipos de base. El problema de esto es muy importante para mí, o sea, es terrible porque yo creo que la única posibilidad realmente para conseguir una modificación de la teoría psiquiátrica, psicológica, es en base a que se junte, sea una praxis, sea un trabajo conjunto, una elaboración conjunta entre los profesionales a pie de obra. O sea, los profesionales a pie de obra tienen que establecer las preguntas, pero no solo las preguntas, tienen que reflexionar sobre su trabajo y producir. Si eso no se hace, primero, se ritualiza el trabajo, se cosifica y los profesionales terminan quemados. ¿Quemados se puede decir? Quemados porque su trabajo termina teniendo muy poco aliciente. Es decir, porque es continuamente la presión asistencial, no hay ninguna otra historia. Bien, antes de entrar en un debate sobre todas estas cuestiones que les planteo, vamos a plantear algo que pensamos algunos que quizás se pueda hacer en esta situación. Yo
empiezo, digamos, este apartado con una cita de un salubrista, de argentino, que yo creo que ustedes conocen, porque es muy conocido en América. En España es desconocido completamente. No sé si está bien traducido. En español sería que pensar la salud no es lo mismo pensar en salud que pensar la salud. ¿Está bien? Es decir, esto es importante, muy importante, porque tiene que ver con lo que estábamos hablando de dónde se piensa, ¿no? En ese sentido, yo he encontrado en la literatura que hay en su país, sobre todo en libros que hablan de atención básica y de salud pública, todo unas reflexiones sobre el trabajo, sobre la clínica y tal, que me parecen muy importantes, como el método Paideia, los procesos de autogestión. Otra cosa me parece fundamental, no sé qué resultados está teniendo, porque no he leído, he hablado con personas que la hacen. Los planos de humanización, el plan de humanización hospitalario que empezó en la atención primaria, ya es, creo, para todos los servicios como una directriz del sur, me parece fundamental, pero fundamental, porque el problema, como señalaba antes, en muchos países, es que hay muy buenos programas, y hay programas que realmente han mejorado la vida de los pacientes. Por rehabilitación, por mucho que se planteen de una manera en que a veces yo no estoy de acuerdo, muy pedagógica, muy coercitiva para el paciente, muy tutelada, muy paternalista, pero ha cambiado la vida de los pacientes crónicos, por ejemplo, y mucho la del paciente común, digamos, doente común. Pero esos programas necesitan, digamos, de una armazón teórico que no tienen, están buscando una teoría, y por otro lado, generalmente no son muy respetuosos con la dignidad de los pacientes, no son muy respetuosos con los derechos y dignidad de los pacientes, precisamente por su paternalismo y por el miedo que muchas veces tienen los profesionales a lo que podría ser un fracaso, en el sentido, si alguien que está a su cuidado de nuevo delira, de nuevo hace un episodio delirante, es como un fracaso suyo. Si él asume los riesgos que tiene un tratamiento eficaz y no coercitivo, es decir, que pueda hacer una vida normal, probablemente tiene los riesgos de delirar, pero puede recuperar su vida de otra manera, simplemente esté donde esté en una residencia saludable, comunitaria, en un largo obligado, puede convertirse en alguien que está monitorizado y robotizado, digamos, toda su vida. Por eso yo decía en la diapositiva que hay un problema, que es que no se puede curar a cualquier precio. O sea, si no se puede curar a cualquier precio, es decir, el fin de la cura no justifica los medios. Es decir, que hay probablemente los medios no son justificables por el fin nunca, porque al final se destruyen por los fines. O sea, esto lo hemos vivido en la historia siempre. Pero en este caso, concretamente, el problema es que muchas veces es preferible, además, que un paciente, un doente, pueda delirar o pueda mantener una vida con problemas aparentes, pero sin una medicación muy invasiva, y que en cualquier caso hay que negociar con él las cosas. Si él puede tener una opción en que es mejor para él tener una vida donde puede permitirse determinadas actividades que se reducen por la medicación o no, o que sea mayor riesgo, que se hay que negociar. Es decir, no se puede hacer una terapia exclusivamente basada en la idea que tiene el médico o el psicólogo o el terapeuta de la curación. Entre otras cosas, porque casi todos los programas, sobre todo los programas para los pacientes delirantes, psicóticos, lo que hablan es de normalización. Hablan de dos términos que para mí muy confusos los dos. Uno, de que realmente hay que normalizar algo.
hay que normalizar. Otro es que tiene que asumir su enfermedad como un criterio de claro. El primero, la normalidad, ustedes saben, todos sabemos que es un término, en cualquier caso, no sé si estadístico, pero en cada sociedad construye su propio concepto, o cada grupo, cada tribu, bueno, desde la antropología se sabe muy bien. Entonces, es decir, no hay un criterio de normalidad y entonces es muy difícil que se pueda basar. En realidad la normalidad es diversidad, es decir, las diferencias entre un garoto de una favela de Río o de Bahía y un garoto de Barra de Tijuca, pues, ¿quién normaliza? O sea, ¿se normaliza al garoto de la favela para que vuelva a salir a delinquir? Es una normalización, son sus criterios. Se normaliza al otro convirtiéndole de la favela, en los criterios de la favela, y sin embargo, en este momento casi todos los programas de rehabilitación importados de Estados Unidos tienen que ver con este criterio. Y la otra cosa, lo de que tiene que asumir la enfermedad, es un criterio, tiene que saber, yo estoy enfermo, soy esquizofrénico, soy trastorno bipolar. Bueno, eso de entrada no es creíble. O sea, de entrada, ningún enfermo en el fondo puede decir que sí, puede contárselo a enfermo grave, para que su psiquiatra, su psicólogo, lo que tú quieras. Eso no es enfermo graves. El problema es que luego además tiene una utilización importante por parte de los enfermos. Cuando un doente llega a una consulta y tú le preguntas, ¿por qué viene? ¿Qué le pasa? Yo soy bipolar. Ya hemos acabado. O sea, a partir de aquí, de mi medicación y yo qué voy. O yo soy fibromialgia, todavía peor. O tengo un trastorno de personalidad límite. Y claro, eso evidentemente hay que reconducirlo, plantearlo, mira, me da igual lo que te haya dicho, quien te haya dicho lo que tú eres, cuéntame qué te pasa y a lo mejor podemos seguir hablando, pero si lo único que es esto, no veo la posibilidad. Pero eso está pasando, yo no sé si pasa aquí, pero está pasando en casi todo el mundo. O sea, y bueno, eso termina siendo realmente una medicación y una instrumentalización, porque muchos pacientes se acogen al estatuto entonces de ser bipolares para justificar su vida, para justificar, ya no hay un problema en la familia de que tienen determinado comportamiento con la mujer o tienen con los hijos o no sé qué, no, es que yo soy bipolar, habla con mi psiquiatra, mi psicólogo, no es mi responsabilidad, eso es así. De alguna manera esto lo he comentado ya, me he adelantado a la diapositiva como suele pasar casi siempre. Por eso la diapositiva les he traído por traerles algo en portugués, porque yo en el fondo no me gusta. O sea, me gustan para poner dos fotos, porque si no eso te hace, ¿no? Te limita mucho el poder desarrollar a veces cuestiones. Bien, esto lo hemos hablado prácticamente. El concepto de multitud que les decía antes, de ciudadanía responsable, la cuestión de la necesidad de unir teoría y práctica y, bueno, una cosa que quizá no he dicho pero que sí me parece otro de los principios fundamentales es que el trabajo comunitario es un trabajo en red, el ponderado de la ciudadanía, pero no es lo dispositivo, no es lo dispositivo. Quiero decir, es frecuente que en algunos lugares digan estoy haciendo un trabajo comunitario porque tengo un campo o porque tengo pero no es comunitario el hospital general, la unidad, o no es comunitario la moralidad. Eso es lo que es mentira. Es decir, que comunitario es una forma de trabajo. Y una forma de trabajo en red que se comunica para evitar duplicidades y busca un trabajo común de esa red.
por dónde van a tener que circular los doentes más graves van a tener que circular generalmente por esa red. Lo cual quiere decir que esa red tiene que estar muy bien relacionada, o sea, muy bien cohesionada, porque si no, realmente se pueden estar mandando mensajes completamente diferentes. La posibilidad de crear redes es compleja, porque hay siempre un intento de mantener una falsa identidad en el sentido, mi hospital diría es lo mejor, nosotros somos los buenos y el debate con nosotros se entorpece por cuestiones personales. Con lo cual yo creo que la única manera de hacer una red es con una organización real de la red, con una dirección única de la red y con una estructura donde tanto la parte hospitalaria como la parte ambulatoria, residencial, respondan a la misma dirección. Con, evidentemente, estructuras democráticas, de comisiones, etcétera, de debates sobre tal, pero es, en mi experiencia, es la única posibilidad de que realmente se rompa la historia y que los profesionales circulen también por la red. Es decir, que a ser posible no se queden siempre en la unidad hospital general, hospital de día y tal, sino al cabo de un tiempo ellos vayan a un sitio, terminen conociendo, igual que los profesionales en formación se les exige pasar por todos los recursos al tiempo. Y eso ya es más complejo porque no puede ser normalmente en algunos países, en el mío no, de una manera orgánica. Todo lo que tiene que ver con trabajo social, sociosanitario, incorporarlo también de una manera directiva. O sea, incorporarlo como si fuera orgánico. Es decir, que se puede dejar fuera todo lo que son el trabajo de calle, de social, el trabajo de, digamos, de apoyo o el trabajo en residencia de ancianos, todo eso tiene que estar incorporado, pero con el mismo estatuto que el clínico. O sea, con el mismo estatuto la persona que trabaja en la calle de apoyo social que el que tiene trabajo en el hospital. Yo creo que ese trabajo en red realmente es el que enriquece y el que posibilita una atención clara. Hay otra cuestión más. Ese trabajo en red tiene que ser público. O, en todo caso, como mal menor, con recursos conveniados, pero que acepten las reglas de juego de la dirección, digamos, de la red. Esto, bueno, yo he tenido una experiencia de cerca de 20 y tantos años, construimos una red que ahora se ha roto. Tenía un funcionario, bueno, soy funcionario, por oposición, como director, como oposición, pero cambiaron la plantilla orgánica para convertirlo en libre designación y yo fui cesado como director. Pero eso fue en el año 2008, que es cuando empieza la crisis realmente en España y ya no importa que los servicios funcionen, importa tener personas fieles que permitan la privatización de los servicios. Esa es y sobre todo el deterioro de los servicios públicos. Pero me estoy perdiendo con cuestiones personales. Bueno, venimos hablando todo el tiempo de esta historia, pero hay una consecuencia en los profesionales de esto. La consecuencia de los profesionales es que la privatización de los servicios está llevando, sobre todo a personas que están acostumbradas a trabajar en lo público, pues un cierto desánimo, que en algunos lugares simplemente es aceptar el fracaso, en otros es aceptar todo vale. No hay una afuera, ya no hay una afuera ni político ni sanitario, entonces da igual, todo vale. Entonces es una manera ya, digamos, en español se dice tirar la toalla, es decir, claro, ¿qué vamos a hacer? Ya no hay nada. Si toda la vida, digamos, de fuera, porque la salud mental va a ser diferente, está privatizada, no hay una capacidad crítica en la sociedad, siempre hubo, digamos, de amos y siempre hubo esclavos, ¿por qué nosotros vamos a ser diferentes? Claro, a ello, yo lo que realmente les planteo es que siempre hubo amos y esclavos, pero también hubo gente que se oponían a los amos y esclavos. Y gracias a eso la humanidad ha avanzado.
o por no avanzado a veces, enfermo avanzado. Y la otra cuestión que a mí me parece importante es que hay una resistencia de la salud mental a ser